Grupos ambientalistas contrarios al proyecto hidroeléctrico Hidroaicén presenciaron este viernes el relato de sus alegatos ante la Corte Suprema luego de que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt elevara a esta instancia los recursos presentados en contra de las centrales, a la espera de que el próximo lunes sean escuchados por la ministra de la Corte. Queremos conversar sobre los argumentos que se presentan ante el máximo tribunal del país y para eso nos acompaña el vocero de Patagonia Sin Represas, Patricio Rodrigo. Patricio, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos, encantado de compartir con ustedes la información. Se llega a esta instancia, la instancia suprema del país, donde se busca ser acogido. ¿Cuál es la expectativa que tiene? Mire, quizás antes, me gustaría muy brevemente, antes de responder el fondo de la pregunta, explicarle un poco a la teleaudiencia de que este proyecto, lo que estamos discutiendo ahora es una parte del proyecto. Este proyecto no está aprobado. Lo que se aprobó fue la fase de las represas en el servicio de evaluación de Aysén. Eso no ha sido aprobado en Santiago y falta todavía todo el tendido de transmisión. O sea, para que el proyecto esté aprobado, como se ha enunciado por los medios, y lo que está en juego ahora no es eso, sino que tiene que aprobarse ambas partes. Y hoy día lo que estamos son apelando 7 recursos de protección que fueron presentados por nuestras instituciones y organizaciones miembros particulares, respaldados por 8 parlamentarios también que están detrás de estos recursos, justamente alegando al vicio que tiene la resolución de calificación ambiental que en octubre del año 2008 la Corema del entonces gobierno anterior le dio la aprobación a seguir evaluándose el proyecto cuando ahí era cuestionado. Por lo tanto, estamos en una etapa solamente que alegando que se afecta el derecho y garantías constitucionales de estas personas frente a esa decisión. Pero también tenemos otros juicios civiles, otros juicios penales que son muy graves que están transcurriendo. Falta también la instancia del Comité de Ministros para que esto en el fondo podamos decir la primera etapa del proyecto está completamente resuelta. Claro, por lo tanto esta es una de las tantas batallas. Es una batalla, yo diría, importante sin duda porque estamos en la Corte Suprema y si la Corte Suprema toma la decisión de acoger nuestros recursos de apelación, sencillamente el proyecto se muere y vuelve a foja cero, tendrían que repetir todo de nuevo, porque sería malogrado, estaría atentando contra el derecho de las personas que se sienten afectadas. 7 puntos, no tenemos todo el tiempo para verlos en total, ¿no es verdad? Pero quizás, ¿qué es lo que se puede mostrar más gráficamente de aquellas garantías constitucionales que ustedes dicen se han vulnerado en este proceso y que por lo tanto tiene que ser vista y resuelta por la Corte Suprema? Sí, en este caso yo diría hay 2 grandes temas que se alegan en estos recursos. Primero que la decisión fue arbitraria. Justamente cuando se tomó una decisión de, primero, someter a estudio un proyecto que carecía de la información relevante y esencial para poder ser evaluado, tal como lo dijeron los servicios públicos. 22 servicios públicos dijeron que este proyecto no podía ser evaluado porque carecía de información. Sin embargo, la Corema en ese entonces, presidida por Celín Carrasco, según se menciona por instrucciones del gobierno central, le dio el visto bueno para que siguiera siendo evaluado y corrigiera sus imperfecciones a través de las adendas, cosa que los mismos servicios públicos habían dicho que era imposible subsanar mediante adendas. Luego, siguió evaluándose a través de las adendas en el actual gobierno, y el actual gobierno, en mayo de este año, aprobó, mediante una resolución de calificación ambiental, y le dio visto bueno al proyecto. Dijeron las represas, cumplen con la legislación y la normativa, pueden construirse. Entonces, ahí entre medio hubo actos arbitrarios. Un solo ejemplo. La Corema era un órgano colegiado pluripersonal, y por lo tanto, las decisiones se toman por acuerdo. Ese acuerdo no existió. No hubo un acta que reflejara el acuerdo, pero sí se grabó en YouTube esa sesión y solamente el intendente instruyó al secretario de la Corema que actuara de mero trámite para solicitarle el exara, algo que es irregular y que justamente es un elemento que es arbitrario. También, yo diría, la DGA, por ejemplo, entregó 954 observaciones negativas. Dijo que algunas sencillamente eran insubsanables. Sin embargo, no se le hizo caso. El SAC también objetó las mediciones como se midió el Huemul, que lo mostraron por helicóptero, algo verdaderamente anecdótico, cuando hay que hacer otro tipo de censo con metodologías adecuadas. Por lo tanto, hubo un sinnúmero de servicios que se producían en contra, pero sin embargo esto siguió la evaluación. Y luego yo diría viene la etapa de las ilegalidades. Y en este caso, yo diría, una ilegalidad es que no se consideraron las observaciones ciudadanas. Habieron más de 10.000 observaciones ciudadanas, unas muy de fondo,
y sencillamente la autoridad no las consideró, porque había cerrado 4 días antes el proceso de que terminara el plazo legal y sencillamente no fueron consideradas. Eso es una ilegalidad. También algo que yo diría que es bien importante en esta etapa del calentamiento global y de los, yo diría, el retroceso de los glaciares. Aquí hay riesgos eminentes que no fueron evaluados. Por ejemplo, si se llegan a vaciar los lagos periglaciares, como el Cachet 2, que se vacía 4 veces al año, puede generar una crecida del Báquer y una rotura de la presa del Báquer 2, y sencillamente el pueblo de Tortel desaparece. Sin embargo, el pueblo de Tortel fue dejado fuera del área de influencia de la presa. Entonces, estas ya son emisiones, incumplimientos legales que dañan, yo diría, la fe pública, porque no se está aplicando la ley en este caso. Ahora, en las tramitaciones anteriores, en lo resuelto, por ejemplo, en instancia intermedia, en la Corte de Apelaciones, no fueron favorables las vistas allí. ¿Por qué consideran que ahora el máximo tribunal del país pudiese tener una consideración en contrario a lo obrado hasta este instante por los tribunales de justicia? Bueno, uno como ciudadano de este país y representando los intereses y también ambientales del país, mayoritariamente que están en contra de este proyecto, pensamos que también existe un voto de minoría del juez Hernán Crisosto de la Corte de Apelaciones, que fue al fondo del asunto y dijo que este proyecto debió haberse rechazado en octubre del 2008, no declarado admisible. Y luego dijo además que la empresa cometió un grave error porque cortó el proyecto en 2, fraccionó un proyecto que es indivisible, porque todo el mundo, es la lógica más elemental, una represa no puede funcionar si no tiene tendido eléctrico, y yo no puedo tener tendido eléctrico si no tengo algo de donde la represa donde saca la energía. Sin embargo, ellos fraccionaron el proyecto y transgredieron la doctrina de la unicidad de proyectos. Eso es lo que más se le ha preguntado. Nosotros aquí mismo hemos estado varias veces haciendo esa misma consulta a los representantes de Hydro Aysén. Ellos dicen que eso está todo en la legalidad, que la legalidad lo permite, que se permite hacer ese fraccionamiento, y que es más, dicen que ante la pregunta lógica que surge de si lo hicieron precisamente para que luego el tendido eléctrico no pueda ser rechazado, si está aprobado lo uno, ¿cómo después no se va a dejar sacar la electricidad de allá? Dicen que nunca fue ese el propósito. Bueno, habría que preguntarle a ellos cuál es el propósito, porque la justificación que dieron inicialmente que eran 2 proponentes, y por lo tanto el estudio lo presentaba a las represas un proponente y el tendido era otro proponente. Pero después se supo que el otro proponente tenía un contrato con Hydro Aysén y que lo terminó porque era un proyecto inconveniente para ellos, y volvió a Hydro Aysén. Entonces, en el fondo, ellos justificaron mediante un subterfugio leguleyo, en el fondo, que dijeron, no, es otro proponente, pero si son el mismo proponente. Además, ese tendido no es el sistema interconectado. Traería la energía directamente de la Patagonia a Santiago, y para de ahí liberarla a la minería del norte. Entonces, no es un tendido interconectado, es sencillamente la línea de alta tensión que ellos necesitan para poder sacar su energía. No tiene, digamos, y eso nadie lo conoce. Sabemos que hay una fracción que se presentó de Cochrane a Chaitén, no sabemos la fase submarina ni de Santiago al norte. Entonces, en eso yo creo que se ha manejado un poco la información justamente como un proyecto tan grande y tan además fuera de época, porque ya en este momento no es necesario construir represas, sobre todo un país como Chile, que es millonario en energía renovable. Tiene energía en el norte para satisfacer las mineras, y en ese sentido las represas son ya tecnología del pasado. Quedan abandonadas una vez que se colmatan de sedimento. Además, todos los sedimentos que quedan retenidos en las represas afectan la productividad de los océanos, a los pescadores artesanales, la pesca industrial. Y eso no fue evaluado, no se sabe. Nosotros nos hemos opuesto con fuerza al proyecto porque sabemos que Chile tiene opciones. Y como nos han dicho que nosotros no oponemos y no proponemos nada, sí estamos proponiendo. Y justamente les traía este libro, que es un libro que editamos. Chile necesita una gran reforma energética. Exactamente. Lo editamos junto con el apoyo de toda la Comisión de Energía y Minería del Senado, muchos técnicos universitarios que participaron, con respaldo de muchas organizaciones ciudadanas que están detrás de la campaña Patagonia sin represas, y justamente aquí hay una propuesta seria de reforma a la política eléctrica, que es necesario además para el país, que no estaba en los programas de gobierno, pero gracias a las movilizaciones de Hydro Aysén, contra Hydro Aysén, se puso en la agenda y hoy día se está debatiendo. Hay un informe paralelo elaborado por la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico del Gobierno, y está el informe nuestro, de la Comisión Ciudadana Parlamentaria, y esperamos que el país mejore esto. Nosotros tenemos energía suficiente en el norte para satisfacer toda la demanda minera. No es necesario destruir la Patagonia para abastecer las mineras del norte. Solo para terminar, Patricio, antes de que se me acabe el tiempo,
lo que puede suceder después de esto en la Corte Suprema, porque se sabe que si uno mira los fallos para atrás en materia de esto, no son muy favorables. No hay precedentes así en donde se hayan paralizado proyectos, por lo menos en estas instancias. Sin embargo, vuelvo a la pregunta original y a la reflexión original. Esta es una parte de la gran batalla legal. Yo recuerdo que cuando se dio el vamos por parte de la autoridad para que se construyeran las represas, se dijo en ese instante, quedan muchas instancias. Luego va a tener una batalla comuna por comuna, incluso se decía por el trazado del tendido eléctrico. ¿Cuánto es entonces de verdad, de fondo en eso, y cuánto puede durar esta lucha judicial y el propósito que ustedes tienen para oponerse? Indudable, para nosotros esta es una batalla importante, pero una batalla más. Sabemos que no es sencillo que la Corte Suprema falle a favor nuestro, pero tenemos la esperanza de que justamente se restablezca el Estado de Derecho y los ciudadanos podamos confiar en nuestra justicia, que es capaz de poner las cosas en su lugar. Pero además nosotros tenemos varios juicios civiles y algunos penales, y fíjate que los penales son muy graves, porque en base a las indagaciones que se han hecho, incluyendo requisar computadores de una red que se ha ido detectando, se encontraron que en oficinas de abogados privados habían redactado documentos que después la autoridad pública firmó para aprobar este proyecto. Entonces, eso ya es casi una asociación ilícita que hay detrás de esto. Entonces también hay causas penales que están avanzando por la investigación de los fiscales, que estamos muy confiados, porque cualquiera de esas causas que le agregue que falla a favor nuestro le va a poner una tremenda vicio legal a todo el proceso de evaluación, porque aquí se habrían cometido delitos en adulteración de informes. Patricio Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. No, muchas gracias por invitarnos, y siempre con CNN nos da la cobertura necesaria. Estaremos atentos a lo que suceda entonces con los alegatos, propiamente los argumentos que a partir del lunes van a ser presentados allí en la Corte Suprema. Nos vamos a la pausa y luego ya estamos de regreso en nuestro formato de CNN Prime.